Buenas tardes a todos. Muy agradecidos por la concurrencia. En nombre de la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia de la Facultad de Agronomía de la UNICEN, les doy la bienvenida a todos los presentes. Hoy, como ustedes ya saben, dándole continuidad al ciclo sobre pasturas, se llevará a cabo la presentación de la ingeniera agrónomo Fernanda Espara, que abordará el tema claves en el manejo de pasturas plurianuales, fertilización y pastoreo. Para quienes no pudieron estar presentes en la primera de sus disertaciones, les quiero comentar que la ingeniera agrónoma Fernanda Espara se recibió en el año 2001 en la Universidad Nacional de Luján. Es profesora adjunta con dedicación exclusiva en la asignatura Forrajes y Manejo de Pasturas. Es profesora adjunta simple de Producción y Utilización de Pasturas en la Universidad Nacional de Luján. Es integrante del núcleo de investigación CISAS. Actualmente dirige el proyecto de investigación Estrategias de Fertilización Nitrogenada en Lolium multiflorum, reglas anual, en el Partido de Azul. Es integrante además del proyecto Versatilidad en el uso del cultivo de cereales de invierno. Perdón. Tiene numerosas presentaciones en la sección de producción y utilización de pasturas del Congreso de Producción Animal y varias publicaciones en revistas de divulgación. Es disertante de temáticas relacionadas a la producción y utilización de pasturas en seminarios, talleres, cursos y jornadas técnicas. Bueno, hecha la presentación de Fernanda, les quiero comentar que al finalizar su exposición podrán hacer preguntas, ya sea levantando la mano o si no, dejándolas en el chat. Muchas gracias y los dejo con Fernanda. Bueno, gracias Panchi por la presentación y el espacio que nos das a la asignatura y bueno, y gracias a todos ustedes por asistir a la charla y bueno, vamos a empezar y como dijo Panchi, al final está el espacio de preguntas, así que si quieren ir anotando o ir haciendo las preguntas a medida que voy hablando por el chat, después las leemos y vamos contestando una por una. Así que bueno, gracias. Y bueno, arranco un poco esta presentación, donde voy a tocar dos temas importantes, como es la fertilización y el manejo del pastoreo en pasturas plurianuales. Y el primer punto, digamos, que uno tiene que tener en cuenta es que en lo que es los cultivos forrajeros o los recursos forrajeros, tenemos que aplicar las buenas prácticas de manejo. Las buenas prácticas de manejo tienen tres pilares, de los cuales dos son la fertilización, principalmente la fertilización nitrogenada y fosforada, y el manejo del pastoreo. Y cuando hablamos de manejo del pastoreo, estamos hablando de frecuencia e intensidad del pastoreo. Estos dos puntos son importantes, ¿por qué? Porque en primer lugar tienen un alto impacto productivo, en primer lugar se produce mayor cantidad de biomasa aérea y por lo tanto vamos a tener mayor producción secundaria, o sea, kilos de carne o litros de leche, y ese pasto, digamos, ese recurso forrajero, cuando se consume en su estado óptimo y además se lo fertiliza, o sea, no tiene déficit de nutrientes, tiene una alta calidad del mismo. Entonces, cuando uno habla de un manejo integrado, este requiere de estrategias de fertilización, y cuando hablamos de estrategias de fertilización estamos hablando de dosis, momento de aplicación del fertilizante, y por lo tanto se va a producir mayor cantidad de pasto, y es fundamental que se aproveche
la máxima cantidad de ese pasto producido. Entonces, uno de los puntos importantes, que no, digamos, no son directamente relacionados a lo que es la fertilización y el manejo, pero sí es fundamental para poder manejar correctamente los recursos forrajeros perennes, la adecuada elección de las especies forrajeras. Entonces, es muy importante para la persistencia y para tener una alta respuesta a la fertilización, ¿sí?, ubicar cada especie en su ambiente donde pueda expresar el potencial productivo. Sí, voy a hacer, digamos, mención a esto, que es fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros ubicamos una especie que requiere determinadas condiciones en un ambiente en las cuales va a provocar un déficit de nutriente o va a afectar su persistencia por problemas de drenaje, la persistencia, digamos, el uso que se le puede dar a esa pastura va a ser menor. Entonces, por más fertilización o por más manejo del pastoreo correcto, se va a ver perjudicada esa pastura. Lo mismo, otro punto importante, es conocer la estacionalidad de la producción. Los diferentes recursos perennes, tanto OIP, digamos otoño, invierno, primaveral, y PO, primavera, estivo, otoñal, ¿sí?, es importante saber cuándo ofrecen pasto. ¿Por qué? Porque cuando producen mayor cantidad de biomasa, es donde requieren mayor cantidad de nutrientes. Entonces, es fundamental conocer cuándo se da esa demanda de nutrientes para poder fertilizar. El punto crítico, digamos, que vamos a tener falta de pasto, básicamente por temperaturas bajas, es desde mayo hasta julio-agosto, dependiendo la zona, ¿sí? En este punto es importante, ¿sí?, manejar correctamente el pastoreo y adecuar la fertilización, sobre todo nitrogenada, para poder adelantar el pastoreo a la salida del invierno. Las especies perennes templadas, tanto OIP como PO, tienen un óptimo de crecimiento entre los 10 y los 20 grados. Ahí expresan las, digamos, tasas de crecimiento óptimas. Con temperaturas inferiores a 10 grados, que es lo que ocurre en parte del otoño y el invierno, la producción es muy baja. Entonces los requerimientos de nutrientes son menores. A esto se suma que la oferta de nutrientes del ambiente también es baja. ¿Por qué? Por las bajas temperaturas la mineralización es menor en el suelo. Entonces, conocer la estacionalidad de la producción de los diferentes recursos forrajeros nos permite maximizar, ¿sí?, la oportunidad de fertilizar y convertir ese nutriente que estamos aplicando en biomasa que después es aprovechada con un correcto manejo del pastoreo. Entonces, ya arrancando con los dos puntos que vamos a tocar hoy, que es la fertilización y el manejo del pastoreo, vamos a ver un par de pautas para mejorar la eficiencia del uso de nutrientes. Entonces, cuando nosotros hablamos de fertilización, pensamos en ¿qué? ¿Qué tipo de fertilizante vamos a aplicar? O sea, ¿qué nutriente? ¿Sí? Si va a ser fósforo, va a ser nitrógeno, o van a ser los dos. La dosis de fertilizante y el momento o los momentos de aplicación, digamos, los momentos adecuados donde se va a aplicar ese nutriente. Básicamente, cuando hablo de fertilización, es una herramienta que se debe utilizar de forma estratégica. Y cuando hablo de estrategia de fertilización o aplicar el fertilizante de forma estratégica, básicamente me refiero a planificar la aplicación de ese nutriente. Es fundamental saber en qué momento yo lo voy a aplicar para obtener las máximas respuestas a ese nutriente aplicado. ¿Cuál es el objetivo básico de la fertilización? Un aumento de las tasas de crecimiento y, por lo tanto,
obtener la máxima cantidad de biomasa, ¿sí?, por superficie, o sea, la mayor cantidad de materia seca por hectárea en un tiempo determinado, ¿sí? Pero lo importante que tenemos que conocer es el contenido de nutriente en la planta va variando a lo largo del momento del año, ¿sí?, o sea, del estado fenológico. Depende de las variedades, de las especies y las variedades en las cuales estamos trabajando y de las condiciones de crecimiento, o sea, humedad y temperatura. Pero para simplificar un poco el tema de cuántos nutrientes necesita para potenciar la producción o para tener producciones óptimas, a partir de muchos ensayos de muchos años, se llegó a la conclusión, digamos, o a determinar que para producir 1 tonelada de materia seca de cualquier recurso forrajero templado, se necesita entre 2 a 3 kilos de fósforo como elemento y 20 y 30 kilos de nitrógeno. Por lo tanto, si nuestro objetivo es producir 10 toneladas de materia seca por hectárea por año, nosotros a lo largo de ese año tenemos que asegurarnos de ofrecerle entre 20 y 30 kilos de fósforo y 200 a 30 kilos de nitrógeno para alcanzar esa producción. Los dos nutrientes, como mencioné hoy, los principales son fósforo y nitrógeno. El fósforo, las mayores respuestas a la fertilización fosforada es en las leguminosas, ya que favorece no solamente, digamos, todo lo que es el sistema radical, sino la simbiosis con el rizobio, entonces permite que fijen el nitrógeno atmosférico, ¿sí? La ventaja del fósforo es que es un elemento bastante estable, poco móvil, entonces tiene un efecto residual, no se pierde, digamos, se mantiene o como se dice, tiene un efecto alcancía en el suelo porque no se pierde a través del tiempo. Básicamente está asociado a lo que es el material originario. La dotación de fósforo aumenta hacia el oeste de la Argentina. Digamos, no hay otra forma de que aumente el contenido de fósforo si no es con una fertilización fosforada, ¿sí? En función del pH y del contenido de arcilla va a depender la cantidad de fósforo que se inmoviliza, ¿sí? Y en el caso de las gramíneas, cuando tenemos contenidos inferiores a 8 partes por millón de fósforo, es necesario fertilizar la gramínea. En el caso del nitrógeno, las mayores respuestas las tiene las gramíneas. Es un elemento, un nutriente muy inestable en el sistema, fácilmente se puede perder, ya sea por lixiviación o volatilización, dependiendo de la época del año. Está relacionado el contenido de nitrógeno directamente con el contenido de materia orgánica en el suelo. La disponibilidad de nitrógeno varía a lo largo del año en función de las condiciones ambientales, principalmente temperatura, y las leguminosas, como lo comenté recientemente, tienen la ventaja de asociarse al rizobio y poder fijar, digamos, el nitrógeno atmosférico. O sea, tienen esta ventaja de que no es necesario la fertilización de nitrógeno si están fijando bien el nitrógeno atmosférico. Un punto importante es tener en cuenta los niveles críticos, ¿sí? O valor crítico, o sea, el nivel por el cual, digamos, el nivel por debajo del cual el recurso forrajero puede manifestar deficiencias nutricionales. En el caso del fósforo, para cultivos puros o base alfalfa, ¿sí?, se requiere, para tener producciones altas, entre 18 y 20 partes por millón. Para lo que son pasturas base gramínea, o con una alta proporción de gramíneas, alrededor de 15 partes por millón, y para lo que son los verdeos de invierno, 12 partes por millón.
digamos, niveles inferiores a estos valores, las plantas pueden presentar alguna deficiencia y se ve afectada su producción. Como lo mencioné en la diapositiva anterior, se observa cómo el contenido, este es un mapa realizado por gente del INTA, el contenido de fósforo, ¿sí?, en nuestra región, y se ve claramente que todo lo que está en celestito tiene 10, por debajo de 10 partes por millón. Entonces, en toda esta región, donde estamos ubicados nosotros, es necesario fertilizar con fósforo, porque para casi todos los cultivos es limitante para producciones potenciales u óptimas, si queremos alcanzar, por ejemplo, 10 toneladas de materia seca por hectárea por año. Esta gráfica que presento acá es cómo está relacionada la producción de alfalfa para diferentes niveles o dotación de fósforo, ¿sí? Aquí, ¿sí?, va aumentando la cantidad de fósforo, y vemos que, en primer lugar, a medida que va aumentando la cantidad de fósforo, vemos un crecimiento, ¿sí?, un incremento lineal de la producción hasta más o menos las 20-25 partes por millón, ¿sí?, acá. Y después llega un punto donde hay un plató, digamos, se alcanza la máxima producción, y ya la limitante no es el contenido de fósforo en el suelo, sino otros factores, como puede ser el agua o algún problema edáfico. Entonces, con 10 partes por millón, vemos que es necesario la fertilización fosforada, digamos, esta flechita roja sería hasta este punto, donde vamos a obtener altas respuestas a la fertilización fosforada, y entre los 10 y 20 partes por millón se incrementa la producción a medida que aumenta la cantidad de fósforo, pero muchas veces esta respuesta es más errática. Una de las cosas, digamos, que podemos utilizar como referencia son estas tablas, ¿sí?, donde tenemos dosis recomendadas de superfosfato triple para diferentes niveles de fósforo en el suelo para aumentar la producción de materia seca por hectárea. Entonces, tenemos diferentes cultivos, ¿sí?, alfalfa pura o pasturas base alfalfa, pasturas asociadas de gramíneas y leguminosas, y gramíneas puras. Y vemos que a medida que aumenta la dotación de fósforo en el suelo, las dosis a aplicar serían menores. Estas dosis son en función de la producción de forraje que uno puede esperar producir. O sea, no tiene en cuenta la cantidad de fósforo en el suelo y el nivel crítico para cada una de estas especies o de estos recursos forrajeros. Si nosotros tenemos en cuenta el nivel de fósforo en el suelo, tenemos que hablar de equivalente fertilizante. Y el equivalente fertilizante es la cantidad necesaria de superfosfato triple para aumentar una parte por millón la dotación del suelo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un suelo con 10 partes por millón y queremos alcanzar el nivel crítico para alfalfa, que eran 18 partes por millón, tenemos que aumentar 8 partes por millón el nivel de fósforo en el suelo. Entonces vamos a necesitar, con este criterio, 240 kilos de superfosfato triple para llegar a esas 18 partes por millón. O sea, prácticamente el doble de lo que recomienda esta tabla, que está en función de la producción esperable óptima que podemos tener por hectárea y por año. Cuando hablamos de nitrógeno, tenemos que ver cómo es la disponibilidad de nitrógeno a lo largo del año en el suelo. Entonces vemos claramente cómo
en los meses más fríos, la mineralización de nitrógeno en el suelo es baja, ¿sí? Y esto está relacionado no solamente con la época del año, sino con el contenido de materia orgánica en el suelo. A menor contenido de materia orgánica en el suelo, es menor la mineralización. Se habla que en suelos con menos de 3% de materia orgánica, la mineralización en pleno invierno es cercana a 0. O sea, prácticamente no hay nitrógeno disponible para las plantas. Entonces, el periodo crítico va desde parte de mayo hasta agosto. En este momento es fundamental, ¿sí?, dependiendo del recurso al cual vamos a fertilizar, el agregado de nitrógeno. Si estamos hablando de pasturas plurianuales, es importante que fertilicemos a la salida del invierno. ¿Para qué? Para asegurarnos que tenga una buena dotación de nitrógeno en este momento del año y poder convertir ese nitrógeno que nosotros le estamos agregando en biomasa. Entonces, cuando bajan las temperaturas, la actividad microbiana es menor. Con temperaturas inferiores a 15 grados centígrados, la actividad microbiana ya baja. O sea, hay un desfasaje, porque las plantas todavía están creciendo, pero los microorganismos del suelo no estarían trabajando. Entonces ahí hay un déficit de nitrógeno para las plantas que en ese momento todavía están produciendo pasto. Entonces, al haber una menor actividad microbiana, hay una menor mineralización y también hay una menor fijación simbiótica en el caso de las leguminosas. Entonces es fundamental el agregado de nitrógeno. Este es un mapa realizado por gente del INTA, donde muestra cómo a lo largo del tiempo se observa que hay una disminución del contenido de materia orgánica en los suelos agrícolas. Y esto se debe, esta progresiva reducción del contenido de materia orgánica, ¿sí? Si nosotros comparamos el año 2011 contra el 2018, vemos claramente que hay una progresiva reducción de esta materia orgánica, y es debido a la intensificación de todos los sistemas agrícola-ganaderos, y sobre todo en los sistemas ganaderos, donde se utiliza poco fertilizante, en esos campos se observa un marcado descenso de la materia orgánica. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en fertilizar? Bueno, primero, estrategias de producción, ¿sí? ¿Fertilizamos para qué? ¿Para producir forraje para hacer pastoreado? ¿Para hacer reservas? Bueno, ¿en qué momento del año vamos a hacer las reservas? ¿En qué momento necesitamos pasto? Porque tenemos bajas temperaturas y no hay mineralización, entonces se requiere nitrógeno para que las plantas que están creciendo tomen el nutriente y produzcan biomasa. Tenemos que tener en cuenta el tipo de suelo, el pH, la cantidad de arcilla, la disponibilidad de estos nutrientes, si tenemos buenos contenidos de materia orgánica o buenos niveles de fósforo. En función de eso, cuál sería la dosis a aplicar. Conocer la historia del lote, ¿no?, del manejo de ese lote, si viene de muchos años de agricultura, si se hace siembra directa o se hace convencional con alguna remoción, si se dejan los rastrojos tal cual o hay pastoreo de rastrojo, el manejo del lote, si los cultivos anteriores se fertilizaron o no. Eso hace, digamos, también a pensar qué dosis vamos a aplicar. La época del año, en función de la demanda de nutrientes de las diferentes especies, la temperatura y humedad. Digamos, el nitrógeno es muy dependiente de la humedad en el suelo. Si no hay humedad, no fertilicemos con nitrógeno porque si no se va a perder. Y también es importante saber cuándo crecen las especies templadas para potenciar o no su producción. Y acá hay una figura, una imagen,
de una especie perenne, como la festuca, en la cual muestra, digamos, todo el sistema radical. ¿Y por qué puse esta imagen acá? Porque también esto es importante. El desarrollo del sistema radical hace, ¿sí?, a la captación de nutrientes. Entonces, las especies perennes captan de una mayor superficie los diferentes nutrientes que tenemos en el suelo, con respecto a las anuales. ¿Y cuándo fertilizamos? Bueno, tenemos dos oportunidades de fertilizar los diferentes recursos. El primero es a la siembra, donde en general se aplica tanto nitrógeno como fósforo, los famosos arrancadores, que básicamente el objetivo de esta fertilización a la siembra es aumentar el sistema radical. ¿Y por qué? Como lo mencioné recién, cuanto más extenso sea el sistema radical, mayor punto, digamos, hay mayores puntos de captación de tanto nutrientes como de agua. Entonces, cuanto más desarrollado esté el sistema radical, va a ser más eficiente esa planta en tomar los factores, digamos, como agua y como nutrientes. También favorece una buena nutrición la capacidad de macollaje de las gramíneas o la cantidad de tallos en leguminosas. Entonces, esto favorece a, el día de mañana, cuando estos cultivos son pastoreados, a tener más puntos de crecimiento para el rebrote. Una planta bien nutrida tiene una mayor velocidad de implantación, por lo tanto puede cubrir más rápido el entresurco y por ende le hace competencia a las malezas. Entonces, poder nutrir a estas especies que estamos implantando hace que el día de mañana tengamos menos aplicaciones, ¿sí?, de herbicidas para eliminar esas malezas que ganaron espacio por dejar espacios descubiertos de las especies perennes. Y el otro momento donde podemos agregar los nutrientes son las refertilizaciones a lo largo del año. Básicamente las refertilizaciones se hacen antes, ¿sí?, de los periodos de máximo crecimiento, o sea, a la salida del verano y a la salida del invierno para especies OIP y a la salida del invierno para las especies PO. Las refertilizaciones tienen el objetivo básicamente de aumentar la producción de biomasa, adelantar la salida del invierno, podemos adelantar entre 25 y 30 días, ¿sí?, la salida del invierno, y mejorar la calidad, sobre todo el nivel de proteína en las plantas. Y acá les muestro un ensayo donde lo que se comparó es la distribución de fósforo, ¿sí?, en una pastura de festuca y trébol rojo, ¿sí?, se fertilizó con superfosfato triple a diferentes dosis, ¿sí?, dosis se iban duplicando, digamos, en este caso se duplicó, ¿sí?, se iba agregando 40 kilos de superfosfato triple en cada tratamiento. Y se agregó al boleo y en línea, ¿sí? Bueno, el testigo, digamos, sin aporte de fósforo, produjo 2.700 kilos de materia seca por hectárea, mientras que cuando se aplicó 40 kilos de superfosfato triple, la producción al boleo fue de 5.100 kilos de materia seca, mientras que en línea, o sea, debajo y al costado de la semilla, la producción fue de 8.000 kilos de materia seca. O sea, a una misma dosis, la forma de aplicación prácticamente produjo un 50% más, digamos, acá como se ve, un 58% más de producción de biomasa. O sea, a misma cantidad de fertilizante, la única diferencia es dónde se aplicó ese fertilizante, si al boleo, o sea, en superficie, o abajo y al costado de la semilla. A medida que se va aumentando la cantidad de superfosfato triple, vemos que
la diferencia entre producción en la forma de aplicación va disminuyendo. Y lo que vemos cuando se aplicó 120 kilos de superfosfato triple, prácticamente esa diferencia es del 10%. O sea, con altas dosis, no importa si se aplica al voleo o en línea, la producción de biomasa es muy similar. ¿Y esto qué les quiero mostrar? Que aplicando en línea, prácticamente, ¿sí? Si nosotros comparamos las producciones de biomasa, ¿sí? De 40 kilos de superfosfato triple aplicado en línea, tenemos casi la misma producción, triplicando la cantidad de fertilizante si se aplica al voleo. O sea, con aplicaciones en línea somos mucho más eficientes en esa producción de forraje y prácticamente con 1/3 del costo de fertilizante, solamente con la diferencia de aplicarlo al costado y por debajo de la semilla. Y como vemos en la foto de abajo, tenemos una alfalfa a la izquierda, donde no se agregó fósforo, y a la derecha con 30 kilos de diamónico, y vemos claramente cómo se diferencia la velocidad de implantación o de crecimiento que tiene esta pastura de alfalfa cuando se le agrega fósforo y sin fósforo. O sea, acá, como mencioné, tenemos mayor posibilidad, ¿sí?, de que este espacio entre líneas sea, digamos, colonizado por malezas, mientras que a la derecha, ¿sí?, vemos claramente que va cubriendo más rápido el entresurco. Entonces, fíjense, con 8.000 kilos de materia seca, con 40 kilos de superfosfato, mientras que la misma producción se obtiene con 120 kilos de superfosfato triple. O sea, abaratamos muchísimo la cantidad de fertilizantes si lo aplicamos en línea en el caso del fósforo, que es un nutriente poco móvil. Y esto es una pastura de la zona de Navarro, de un tambo. Esto se sembró en marzo, el 24 de marzo, y esta foto fue tomada a fines de mayo, y vemos que el tamaño de las plantas, esta es una pastura fertilizada con fósforo, y vemos también que fue un otoño del 2019, digamos, con buena humedad y temperatura, pero vemos claramente que 2 meses y medio cómo estaba la pastura bien cubierta, tapado el entresurco, ya con varios macollos las gramíneas y con varios nudos la leguminosa. Entonces, ¿cuándo y cuánto, o sea, qué dosis vamos a fertilizar con nitrógeno una pastura? ¿Sí? Y esto va a depender de la disponibilidad de nitrógeno en el suelo, digamos, la demanda de la pastura, las condiciones climáticas, temperatura y humedad, ¿sí?, en qué época del año vamos a fertilizar, y cuál es la oferta forrajera objetivo, digamos, cuánto pasto queremos producir. Y acá tenemos una gráfica, esta es una gráfica donde se compara, digamos, una pastura de festuca con diferentes niveles de nitrógeno. La línea rosadita no tiene agregado nitrógeno, la verdecita tiene 75 kilos de nitrógeno por hectárea, y la violeta 150 kilos de nitrógeno. Y vemos claramente cómo, a medida que aumentamos la cantidad de nitrógeno, aumentan las producciones. Y esto es tasa de crecimiento. Tenemos el doble, ¿sí?, de la tasa de crecimiento en primavera a medida que aumentamos la dosis de nitrógeno. Pero no solamente acá tenemos mayor cantidad de biomasa, sino que fíjense que la misma cantidad de forraje que se produce en el mes de octubre, ¿sí?, una pastura que no es fertilizada, ¿sí?, ahí vemos, la que es fertilizada con
nitrógeno, prácticamente tenemos la misma cantidad de forraje un mes antes. O sea, esto es lo que nos permite adelantar la salida del invierno. Cuando fertilizamos con altas dosis, podemos adelantar alrededor de 30 días, ¿sí?, el pastoreo en las pasturas de especies OIP. Entonces, la estrategia de fertilización es, cuando nosotros necesitamos pasto, bueno, vemos qué dosis vamos a aplicar. Lo necesitamos antes, altas dosis. Lo necesitamos a mediano plazo, fertilizamos con dosis intermedias. Y lo que no necesitamos inmediatamente, no se fertiliza. Esto es una estrategia de fertilización. Vamos a fertilizar en función de cuándo necesitamos pasto. Este es otro ensayo que realizó la gente de Balcarce durante 3 años, desde el 2015 al 2017. Es una mezcla de alfalfa grupo 6 y una festuca mediterránea. La festuca mediterránea se caracteriza por crecer en otoño e invierno, comparado con la festuca templada o norte de Europa, ¿sí? Y bueno, en este caso evaluaron sobre esta pastura de alfalfa y festuca 2 momentos de aplicación: la fertilización en abril y la fertilización en julio. Y se observó que en la fertilización de abril, ¿sí?, a medida que aumentaba la cantidad de nitrógeno, se observa que la festuca aumentaba linealmente la producción, ¿sí? A medida que aumentaba la dosis de nitrógeno, aumentaba la cantidad de biomasa que ofrece la festuca, entre abril y octubre. Mientras que la alfalfa, no importa el nivel de nitrógeno que se había fertilizado en abril, produjo de la misma materia seca, la misma cantidad de materia seca. O sea, no se vio afectada por el nivel de nitrógeno aplicado en el mes de abril. Pero cuando esto, digamos, fertilizamos en el mes de julio, o sea, el agregado de nitrógeno se realiza en el mes de julio, entre abril y octubre la festuca aumenta la cantidad de biomasa a medida que se aumenta la cantidad de nitrógeno, pero se ve que entre noviembre y marzo lo que se ve afectado es la producción de la alfalfa. O sea, si nosotros aplicamos el nitrógeno en abril, la alfalfa no se ve afectada. Mientras que si nosotros nos atrasamos en la fertilización nitrogenada y fertilizamos en julio, agosto, se aumenta la producción de festuca, pero se ve perjudicada la producción de la alfalfa. Entonces, si nosotros queremos mantener la cantidad, la proporción de gramínea leguminosa y tener altas producciones, es recomendable fertilizar en abril. ¿Por qué? Porque ese nitrógeno que se agrega lo utiliza la festuca y lo transforma en biomasa. Mientras que si nosotros fertilizamos en julio, la festuca toma ese nitrógeno, pero le hace competencia a la alfalfa. Esta es una foto de cómo se ve este tapiz, ¿sí?, de festuca en pleno invierno, ¿sí? Digamos, es la mezcla de alfalfa y festuca, pero en pleno invierno lo que vemos es mucha producción de festuca, con respuestas entre 16 y 25 kilos de materia seca por kilo de nitrógeno aplicado, y mientras que en verano, ¿sí?, se ve una alta producción de la alfalfa, ¿sí? Esta pastura fertilizada en abril, en los 3 años, el promedio fue de 21 toneladas de materia seca por hectárea por año. O sea, con dosis entre 75 y 150 kilos de nitrógeno por hectárea aplicados en abril, la producción de alfalfa no se vio afectada. Y otro punto importante, yo hasta ahora hablé o de fósforo o de nitrógeno, pero la fertilización balanceada tenemos que tener en cuenta los 2 nutrientes, tanto fósforo como nitrógeno. Y vemos en esta gráfica, es una pastura, ¿sí?, de festuca, y vemos que cuando no se fertiliza las producciones son bajas,
Cuando le agregamos solamente fósforo, ¿sí? Vemos que es la curva verdecita, se aumenta algo la producción, pero cuando agregamos los dos nutrientes, fíjense cómo se duplica o triplica la producción de biomasa agregando los dos nutrientes. O sea, por más fósforo que le agreguemos, en este momento, digamos, la limitante es el nitrógeno. Entonces, cuando agregamos fósforo y nitrógeno, potenciamos la producción, ¿sí?, de esa pastura. Los dos momentos, digamos, donde se podría aplicar el nitrógeno para potenciar la producción es a la salida del invierno y a la salida del verano, y obtenemos mayores picos de producción, tanto en primavera como en otoño. Entonces es importante tener en cuenta la interacción nitrógeno-fósforo para tener fertilizaciones balanceadas, aplicación de nutrientes balanceados. Y como estrategia de manejo, ¿sí?, es importante, cuando nosotros estamos en el establecimiento, no pensar en fertilizar todos los recursos, todos en el mismo momento, ¿sí? Entonces, la estrategia sería elegir los lotes a fertilizar, digamos, qué pasturas que puedan llegar a tener mayor respuesta en ese momento, ¿sí? No fertilizar todo el lote, hacer fertilizaciones, digamos, a dosis variables. ¿Para qué? Para que la oferta de forraje esté distribuida de mejor manera a lo largo del año, ¿sí? O del momento o de la estación de crecimiento. Entonces se puede hacer diferentes aplicaciones a lo largo del año o aplicar en algún momento determinado, pero con dosis variables. Entonces, como se ve en el lote de acá abajo, ¿sí?, una pastura base gramínea, podemos tener parte del lote sin fertilizar, una parte con 50 kilos de nitrógeno por hectárea y otra parte con 100 kilos de nitrógeno por hectárea. Si esto lo fertilizamos a la salida del invierno, esto lo vamos a tener en primer lugar, o sea, adelantamos 25 o 30 días esa salida del invierno. Este, que está fertilizado con una dosis intermedia, lo vamos a tener a mediano plazo, y este pedazo de lote, ¿sí?, lo vamos a utilizar ya más avanzada la primavera, donde ya está, digamos, los microorganismos están en activo, digamos, está activamente trabajando, entonces tenemos mineralización y por lo tanto tenemos nitrógeno disponible para estas gramíneas desde el suelo. Entonces esto sería una estrategia de fertilización. Como dosis promedio se puede recomendar para un lote determinado aproximadamente 50 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿sí?, que eso equivale más o menos a 110 kilos de urea por hectárea, distribuidas de forma, ¿sí?, diferencial en el lote. Y resumiendo esta primera parte, ¿sí?, de lo que es la fertilización, dosis y momento en función de las condiciones climáticas de la zona, temperatura y humedad, ¿sí? Trabajar con dosis variables en función del objetivo, necesito pasto antes, necesito pasto para hacer alguna reserva, permite adelantar el primer pastoreo el año de implantación, ya que las plantas bien nutridas, tanto de fósforo como nitrógeno, tienen una mayor velocidad de implantación y por lo tanto se puede adelantar el primer pastoreo. Permite escalonar la oferta de forraje, sobre todo las fertilizaciones nitrogenadas, ¿sí? La fertilización nitrogenada, como ya lo mencioné, adelanta la salida del invierno entre 20 y 30 días, dependiendo el año, ¿no?, y la zona, y sobre todo que cultivos bien nutridos tienen una mejor calidad nutricional, sobre todo el nivel de proteína. Podemos aumentar entre 2 y 3% el nivel de proteína en plantas con fertilizaciones nitrogenadas. Entonces, para finalizar, cuando pensamos en fertilizar, tenemos que planificar momento, dosis. Entonces, esto es una herramienta estratégica en la cual la fertilización tiene que ser balanceada, ¿sí?, y permite maximizar la producción y la calidad de ese forraje. Y por lo tanto tenemos que presupuestar esa cantidad de forraje para ser consumido eficientemente.
Y entonces, como tiene que ser consumido eficientemente, pasamos al otro punto, ¿sí?, de las buenas prácticas de manejo, que es el manejo del pastoreo. Y como yo lo comenté, cuando hablamos de manejo, básicamente hablamos de frecuencia e intensidad del pastoreo. Pero bueno, no solamente cuando hablamos de manejo del pastoreo, hablamos de estos dos parámetros. Tenemos que tener en cuenta que un correcto pastoreo es un compromiso entre el beneficio de la pastura, ¿sí?, digamos, que el recurso forrajero tenga una buena cobertura, un buen tapiz denso, y que las ganancias de peso por animal o la producción individual sean las máximas. O sea, tiene que haber un compromiso entre los dos componentes, animal y pastura. Entonces, el correcto manejo del pastoreo va a variar a lo largo del año. Y muchas veces, cuando hablamos de manejo, se nos vienen un montón de palabras a la cabeza, ¿sí?, como frecuencia, intensidad, remanente, kilos de materia seca por hectárea, estado vegetativo, estado reproductivo, cuál es la carga, puño, altura, si es un pastoreo rotativo, cantidad de animales, las 3 hojitas, el eléctrico. Como son un montón de cosas que uno tiene en cuenta cuando realiza el manejo de las pasturas plurianuales. Pero básicamente, el crecimiento y el desarrollo de estas especies perennes está determinada por la temperatura, ¿sí? Las plantas sensan la temperatura y en función de esto es su crecimiento y desarrollo. Todos los factores son importantes, no solamente la temperatura, sino los nutrientes, que es lo que estuvimos hablando durante el resto de esta charla, y agua. Entonces, como las plantas sensan temperatura, tenemos que tener en cuenta para el manejo el concepto de suma térmica. Y la suma térmica hace referencia a la cantidad, ¿sí?, de temperatura, ¿sí?, que necesita para producir una hoja. Entonces, todas las especies tienen una temperatura base. La temperatura base es por la cual, digamos, es la temperatura, por debajo de esta temperatura, ¿sí?, de la temperatura base, dejan de crecer. Para el caso de las OIP, la temperatura base es de 4 a 5 grados, o sea, la temperatura es inferior a 4 o 5 grados, las OIP dejan de crecer. En el caso de las PO, la temperatura base es entre 8 y 10 grados. Por lo tanto, la suma térmica se calcula, ¿sí?, para cada especie, si es una PO o una IP, con la temperatura media diaria, restándole la temperatura base de la especie. Entonces, si nosotros tenemos una temperatura media de 15 grados, ¿sí?, y tenemos una especie OIP, que su temperatura base es de 5, tenemos 10 grados acumulados ese día. Al día siguiente tenemos 16, le restamos los 5, nos da 11, y así sucesivamente. Entonces, en un periodo determinado vamos sumando la cantidad de grados día. ¿Y por qué esto es importante? Porque cada hoja, ¿sí?, para desarrollarse, tiene que acumular una cantidad de grados día, que es lo que conocemos como filocrono. Entonces, tenemos las diferentes especies, ¿sí?, que tienen un rango, ¿sí?, de filocrono. Esta acumulación de suma térmica hace que crezca una hojita. O sea, para que se produzca una hojita, en el caso del ryegrass perenne, necesito 100 grados día. Todas las gramíneas tienen un número de hojas vivas por macollo fijo. En este caso, para el ryegrass, ¿sí?, el máximo de hojas vivas por macollo son 3. Entonces, para que se produzcan estas 3 hojitas necesitamos acumular 300 grados día. Entonces, acá lo vemos en esta gráfica, que a medida, ¿sí?, que se va acumulando
la temperatura, la suma térmica, los grados día, ¿sí?, va aumentando la producción. O sea, acá tenemos 100 grados día, tenemos una hojita. A los 200 tenemos 2 hojitas en ese macollo, y a los 300 grados, las 3 hojitas. Vemos claramente que en este punto es donde se detiene el crecimiento o se mantiene el crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando aparece la cuarta hojita en las gramíneas, empieza a cenizar la primera. Entonces, hay un recambio foliar cuando se superan, en el caso del regras perenne, los 300 grados día. Lo vemos acá, en esta, tal vez, dibujo más fácil, ¿sí? Tenemos un pastoreo, pasan, digamos, se acumulan 100 grados día, se produce una hojita, se acumulan otros 100, o sea, tenemos 200 grados día, tenemos las 2 hojitas, y cuando tenemos las 3, está la acumulación de los 300 grados día, y cuando aparece la cuarta, ya está muerta, digamos, empieza a cenecer la primera hoja que apareció, o sea, siempre se mantienen estas 3 hojas vivas por macollo, en el caso del regras perenne. Como esto está relacionado directamente con la temperatura, la frecuencia es plástica, ¿sí? ¿Por qué? Porque en función de la época del año, esta producción de hojas se hace más rápido o más lento en función de la temperatura media diaria. Entonces, el manejo va a variar según la estación del año. Tenemos que tener en cuenta la cantidad de biomasa de entrada y de salida, el pasto producido, ¿sí? Tenemos que tener las bocas, ¿sí?, los animales, una carga adecuada para que se consuma ese pasto producido, y conocer la tasa de aparición foliar, que es esto del filocrono, cuánto requiere de suma térmica, ¿sí?, y la vida media foliar, cuánto dura vive una hojita, para determinar la frecuencia de pastoreo. Entonces, nosotros vamos a aplicar una correcta eficiencia del pastoreo en función de la época del año. Cuando estamos en primavera, ¿sí?, tal vez la frecuencia se tiene, digamos, que aumentar, digamos, el intervalo entre un pastoreo y el otro, acortar. ¿Por qué? Porque en primavera las gramíneas OIP entran en estado reproductivo, y a nosotros no nos importa que la especie entre en floración, ¿sí? Nosotros tenemos que controlar la floración de esas especies gramíneas. Entonces, para evitar que entren en estado reproductivo, tenemos que aumentar la frecuencia de pastoreo. En cambio, en verano, las especies OIP empiezan a descender su crecimiento, descienden sus tasas de crecimiento, y si nosotros aumentamos esa eficiencia de pastoreo, o sea, cosechamos más forraje, dejamos menos remanente, exponemos a las plantas a un estrés térmico e hídrico. Entonces, en ese momento, la eficiencia de pastoreo, o sea, lo que nos llevamos, tendría que ser menor. ¿Para qué? Para dejar mayor remanente, ¿sí?, y asegurarnos una mayor cantidad de área foliar para que fotosintetice y sea más rápido el rebrote, y además evitar entrar en estrés térmico. Y en el otoño podemos aumentar esa eficiencia de pastoreo, o sea, cosechar más pasto comparado con el verano, ¿sí?, ya que en ese momento tenemos tanto temperatura como humedad, y en general podemos hablar de eficiencias de pastoreo de alrededor del 70%. Digamos, de todo lo producido, nos llevamos con la boca del animal el 70% de biomasa. Entonces, esta sería una situación de entrada del forraje, ¿sí?, y esta sería una situación de salida. Podemos entrar, para los que les gusta como parámetro, la altura del tapiz, entre 15 y 20 centímetros, ¿sí?, en primavera, que serían alrededor, cuando las gramíneas tienen las 3 hojitas, alrededor de 1.500, 2.500 kilos de materia seca por hectárea, y salir con un remanente entre 3 y 7 centímetros,
que serían aproximadamente entre 500 y 800 kilos de materia seca por hectárea en ese momento. Esta es una festuca, también septiembre del 2020 son las fotos, se ve que se entra alrededor de 20-22 centímetros, ¿sí? Y la salida es con 4 o 5 centímetros. Esto sería un correcto pastoreo para evitar que las plantas entren en estado reproductivo en la primavera. Cuando hablamos de alfalfa, ya ahí el manejo es distinto. ¿Y por qué? En el caso de la alfalfa, el rebrote está asegurado, si se lo quiere llamar así, por la cantidad de hidratos de carbono solubles que tenemos en la corona, ¿sí? Y en la raíz. En corona y raíz es donde acumula las reservas, la alfalfa, para el rebrote. Como indicadores tradicionales para el momento adecuado del pastoreo de la alfalfa, los tradicionales son el 10% de floración, o sea, cuando se ve acá en la foto empiezan a aparecer los primeros botones florales, ¿sí? Esto se da en función de la zona donde estemos desde septiembre a abril, y en el momento que no florece la alfalfa, el indicador sería el rebrote de corona, entre 3 a 5 centímetros de rebrote de corona. Estos dos momentos nos aseguran que la cantidad de hidratos de carbono solubles en corona son lo suficientes para asegurarnos el rebrote después del pastoreo. Acá un poco lo muestra en esta imagen, ¿sí? Este es el rebrote basal, acá nos está indicando que hay una cantidad suficiente de hidratos de carbono solubles, se pastorea, y esto, ¿sí? Se utiliza estos hidratos de carbono solubles para el rebrote hasta que la planta tenga una cantidad suficiente de área fotosintéticamente activa para generar más biomasa. Lo mismo ocurre cuando está en floración. Esto es un manejo tradicional de alfalfa, lo utilizan muchos los que tratan, digamos, de evitar, si quieren llamarlo así, aunque no, en muchas ocasiones no se puede evitar, el empaste, ya que en los tallos están un poco más lignificados que si se consume en estados más tempranos. De todos modos, el empaste no solamente se puede controlar con el estado de la alfalfa, pero eso es para otra charla. Este sería el manejo tradicional, por ejemplo, ya la alfalfa está con los botones florales. Lo que se observa en la base de la pastura es tallo, donde ya empieza a haber hojas muertas y se caen, las hojas más viejas en alfalfa se encuentran abajo, y este sería el estado de salida de esta pastura, o sea, con remanente, digamos, en el caso de las gramíneas, si tiene gramíneas esta pastura de alfalfa, con los entrenudos medios elongados, y en el caso de la alfalfa, parte de tallo lignificado. En este caso, puede ser que se retarde el rebrote de la alfalfa. Pero a partir de 10 años, 15 años, se empezó a manejar, ¿sí? La alfalfa por otro indicador, que sería la cantidad de nudos que tiene el tallo principal. Este manejo, digamos, la premisa es manejarlo a la alfalfa intensamente en parte de digamos, en primavera y parte del verano, donde nos aseguramos levantar forraje de alta calidad, ¿sí? Mucha proporción de hoja, y por ende, en este momento, la eficiencia de conversión sería mayor ganancia de peso individual o mayor cantidad de litros por animal. Lo que se prioriza en este manejo es cosechar forraje de alta calidad, ¿sí? Una alta eficiencia, se entra con 8 o 9 nudos en el tallo principal de la alfalfa. Esto es una frecuencia entre 15 y 20 días, en primavera avanzada y inicio del verano, octubre, diciembre, ¿sí? Son pastoreos más frecuentes. Después, entre enero y mediados de febrero, ya, digamos, se piensa más en la planta, no tanto en la calidad que va a levantar el animal, sino en, digamos, en la fisiología de la planta. Entonces ahí las frecuencias son un poco
más laxas, digamos más días entre un pastoreo y el otro, y desde mediados de febrero a fines de abril, dependiendo las zonas, ¿sí? Esto puede ser un poco antes o un poco después, hay que dejarla descansar, que se lo conoce como el descanso otoñal. Este descanso es entre 40 y 50 días, se fija en función de la primera helada de la zona, ¿sí? Entonces esta fecha va variando, ¿sí? Tenemos que conocer la época, digamos, en general donde empieza a helar, entonces en función de eso, 40 días antes, se empieza con el descanso otoñal de la alfalfa. ¿Y por qué este descanso es importante? Porque durante parte de la primavera y parte del verano, al pastorearla intensamente, frecuentemente, digamos, tenemos que dejar que en otoño recupere, ¿sí?, reservas en corona y raíz para pasar el invierno. Y después, en otoño-invierno, se la maneja con el manejo tradicional, que 12, 13 nudos es el equivalente a 3-5 centímetros de rebrote de corona. Entonces, la alfalfa, lo mismo que las gramíneas, el manejo de la frecuencia es variable a lo largo del año, y podemos decir que a la salida del invierno se puede entrar a pastorear cuando el tapiz tiene entre 20 y 25 centímetros de altura, mientras que en primavera-verano 30 a 35 por mayores tasas de crecimiento, y esas frecuencias se van acortando en primavera-verano y se van alargando en otoño e invierno. Entonces, aproximadamente estos 8 o 9 nudos es cuando acumula 400 grados día. Y casi ya terminando, les muestro, este es un ensayo donde compararon los dos manejos, el manejo tradicional del 10% de floración y de 3 a 5 centímetros de rebrote corona, contra el manejo de los nudos, y lo que se observa claramente que en el manejo de los nudos se cosecha mayor cantidad de biomasa. Como es una biomasa de mejor calidad, las ganancias son mayores, ¿sí? Y lo más importante, como digamos, la frecuencia es más alta, podemos aumentar la carga animal y por ende la producción por hectárea aumenta, ¿sí? La calidad de este forraje es mayor, se aumenta la carga, digamos, la conversión es mucho más favorable porque es un forraje mucho más digestible y con buen contenido de proteína, entonces podemos aumentar la carga, también se aumenta un poquito la ganancia diaria, pero la producción, digamos, lo más importante, que la producción por hectárea se aumenta en 150 kilos de carne por hectárea por año. Entonces, este manejo, el de los nudos, es pastoreo entre 15 a 25 días, en el momento de, digamos, primavera y parte del verano, y luego pastoreos de 35 a 45 días para el resto del verano. Mientras que el manejo tradicional se pastoreaba cada 35 a 45 días, que era cuando así, digamos, la planta entraba en estado reproductivo, o sea, ya aparecían los primeros botones florales. Y por último, y no menor, cuando fertilizamos, cuando manejamos el pastoreo, es fundamental también conocer la cantidad de biomasa producida por esas pasturas, ¿sí? Entonces, es fundamental conocer la disponibilidad de pasto. Tenemos un montón de métodos, acá un poco los muestro, ¿sí? El monitoreo es fundamental para determinar el momento del pastoreo, digamos, determinar la cantidad de biomasa nos va a indicar si entramos a pastorear o no, y lo podemos hacer, digamos, tenemos un montón de métodos, y si no, tenemos por altura, número de nudos, ya que sería visual, o número de hojas, que también sería visual. Pero es fundamental, si queremos mejorar la eficiencia en el uso de los fertilizantes, digamos, que las respuestas sean mayores, y en el manejo del pastoreo, medir el pasto producido. Y bueno, es lo último, así que les agradezco por la paciencia de escucharme, no sé si me pasé de tiempo o no, y
y bueno, si quieren hacer preguntas, les dejo mi correo electrónico por si quieren escribirme por alguna consulta. De todas maneras, todos los trabajos que venimos haciendo en la asignatura, hay un perfil en ResearchGate, me buscan por Adriana Fernández Espara, y ahí tenemos toda la información que vamos generando en la asignatura. Y bueno, y Panchi también dijo que yo, digamos, mis comienzos fueron en la Universidad Nacional de Luján, así que también tengo muchos trabajos allá, y bueno, si les es de utilidad, pueden buscar información ahí también, y si no, me escriben. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Muy clara tu presentación, muy interesante el tema que abordaste. Y si te parece, damos espacio a las preguntas. Bueno, a ver, voy buscando en el chat si alguien hizo preguntas. Y si no... Voy lento leyendo, un poquito de paciencia. Bueno, gracias a todos por asistir. Dieron el presente muchos. Bueno, acá hicieron una pregunta donde dicen, ¿agregar nitrógeno a fin del invierno nos ayuda a adelantar la primavera? Sí, como lo mencioné, podemos, digamos, en agosto, cuando fertilizamos en agosto con nitrógeno, en pasturas base gramíneas, podemos adelantar en 25 o 30 días la producción de pasto, o sea, podemos adelantar la primavera, ¿sí? Tenés una última pregunta ahí, mira. Perdón, vamos. ¿Cuál sería la carga instantánea ideal? No, digamos, eso está en función de la cantidad de pasto. Un poco esto de, y otro concepto importante, la presión de pastoreo, que es relacionar los requerimientos y la disponibilidad de pasto. Entonces, en función de eso, no hay una, digamos, carga instantánea ideal, sino que tenemos que, al medir el pasto y sabiendo qué animales, qué categoría tenemos, ajustar, ¿sí?, esa presión de pastoreo que sea lo más cercana a 1, donde poder cubrir los requerimientos con la producción de forraje. Y eso sería lo ideal. En general, uno asigna en promedio, y esto depende también de los recursos y la época del año, 10 kilos de materia seca por animal. Pero bueno, esa es una simplificación en la cual tenemos que ver cuál es la cantidad de biomasa, y en función de eso, la cantidad, digamos, no es lo mismo hacer pastoreos en franja, por ejemplo, en un tambo, que un potrerito de permanencia de 4, 5 o 6 días. Entonces, la carga instantánea ideal es difícil de poner un número, pero sí tener el concepto de presión de pastoreo, donde nosotros ajustamos en función de la cantidad de pasto los animales, ¿sí? Y la pregunta tenía estaba orientada a la salida del invierno. ¿Cuál es la carga instantánea ideal a la salida del invierno? Sí, digamos, en cualquier momento, digamos, tenemos que ajustar presión de pastoreo, digamos, el término este de poder saber, y por eso es fundamental medir la cantidad de pasto. ¿Qué cantidad de pasto tenemos? Y en función de eso, ajustamos la carga, ¿sí? Bueno, Fernanda, si te parece, damos cierre a esta edición. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Muchísimas gracias a toda la concurrencia, y los invitamos a seguir participando de las próximas presentaciones que oportunamente daremos a conocer por los canales de difusión que normalmente utiliza la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia de la Facultad de Agronomía. Así que muchísimas gracias a todos, y también muchas gracias para Julio, que es el soporte técnico, y sin él no sería posible cada una de estas realizaciones. Muchas Gracias, gracias. Julio.
Y gracias a todos, gracias Panchi, y bueno, estamos a su disposición por cualquier inquietud o sugerencia.